Estos libros que te vamos a presentar hoy son los libros que nos han marcado a nosotros, sobre todo en el género de la ciencia ficción y la fantasía, los libros que nos han hecho realmente enamorarnos de estos géneros, los que han dejado una huella que nosotros pudiéramos decir imborrable en nuestro haber de lectores de como ya dijimos, de ciencia ficción y de fantasía. Sí, estos son libros que han ido decantándose después de haber leído cientos y cientos de libros, que se han quedado por encima del resto y que han tenido elementos que han marcado por qué nos gustan ciertos libros específicos dentro de sus géneros. O ciertos subgéneros, sobre todo. Sí, ajá. Y que cada uno de ellos, de alguna manera, han llegado profundo en nuestra identidad como lectores. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Como ya les comentamos, hoy estaremos presentando un top de ciencia ficción y de fantasía de los libros que nos han marcado a nosotros en nuestro haber como lectores. Vamos a empezar primero con el top de ciencia ficción. Vamos de una con el top de ciencia ficción. Y en quinto lugar, para mí, una de las mejores obras de ciencia ficción, llamada La mano izquierda de la oscuridad, sí, creada por la maravillosa Ursula K. Le Guin, que en este libro hay una cantidad de temas importantísimos acerca de la sexualidad, nuestro lugar en el universo, nuestra capacidad de enfrentarnos a quienes somos por encima de nuestras intenciones, otras motivaciones genéticas, y cómo encajamos en una sociedad a través de muchísimos factores que a veces son tan importantes para nosotros y tan difíciles de definir de forma consciente. Exacto, exactamente. Entonces, en mi top 5, yo voy a poner un libro que es de Philip K. Dick, un grandísimo escritor de ciencia ficción, un libro titulado Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Es un libro súper interesante, es profundamente filosófico, porque nos introduce en un mundo en el que la robótica y los androides y toda esta tecnología avanzada prácticamente se confunde con el humano. Todo casi no se puede diferenciar entre qué cosa es un humano y qué cosa es un robot. Y ha habido muchísimas, ha tenido un impacto también grandísimo en muchas formas y muchas manifestaciones de artística, sobre todo en el cine. Una película famosísima que es Blade Runner está inspirada, de culto, está inspirada en este libro. Entonces, más allá de todo eso es la sensación que uno sintió cuando estaba leyendo ese libro y todas las cosas que uno descubre cuando está leyendo este tipo de historia. Y es una historia que realmente que te transporta, te da un fondo diferente al mito del robot. Lo que en otro momento vemos en Fundación, aquí lo vemos más introspectivamente desde qué nos hace humanos. Si ser humano es una cosa o realmente es lo que tú sientes. Exacto. Cómo juega estos sentimientos y cómo eso se interpone entre, ¿sabes?, la conciencia esta de eso mismo, es decir, qué cosa es lo que nos hace humanos, qué son los sentimientos, es la lógica, es el pensamiento. El alma. Exacto, qué cosa es. En cuarto lugar tenemos un libro que también fue una total revelación en su momento, porque es un libro también muy introspectivo, muy psicológico, que va dado sobre también las motivaciones humanas y qué buscamos a la hora de nosotros de encontrar quizás esperanza y de encontrar propósito y el enfrentamiento entre lo que somos y lo que socialmente nos atrapa y las decisiones que tomamos a veces para llegar al objetivo que queremos. En este caso vamos a hablar de Hyperion, el libro de Dan Simmons. Que es un libro que tuvo muchísima repercusión, sobre todo por el concepto medio poético detrás de la idea, porque de hecho Hyperion está basado en un poema famosísimo, y
Pero lo que tiene esto de rico es la idea del trasfondo detrás de esos 7 peregrinos que están buscando cada uno un objetivo específico y que cada uno de ellos representan como la raza humana en su conjunto, porque cada uno busca algo que es muy, muy, muy humano. Exactamente. Es un libro, bueno, que también ha trascendido generaciones y ha inspirado muchísimas obras después de él, obras de ciencia ficción que se han inspirado también en este libro. En mi cuarto lugar, yo soy acérrimo, digo yo, fanático de las distopías, este tipo de subgénero. A mí me atrae cantidad, me encanta. Entonces, en mi cuarto lugar yo tengo un libro de un autor, de Aldous Huxley. Este libro es Un Mundo Feliz. Título original, Brave New World, pero la traducción al español es Un Mundo Feliz. Es una distopía que digo yo pudiera ser como que, no sé, considerarse en cierta medida como el padre de las distopías. Porque Sí. en esta, o sea, basada en esta distopía, hay muchísimas otras que también han sido famosísimas, de las que probablemente estaremos hablando en algún momento, pero ahí tiene mi cuarto lugar reservado esta obra. Y sin embargo, fíjate, es la menos conocida de la trilogía. O sea, no la trilogía porque no es una trilogía, pero en el sentido de que las 3 grandes Sí, distopías las 3 grandes distopías de las distopías. es la menos conocida y la menos llevada. Sin embargo, es quizás la que Sí, antecedió antecedió casi todas. todo este boom que hubo después. Pero bueno. Genial. Y entonces, en mi tercer lugar, yo traigo otra distopía. Esto es Qué raro. Sí, qué raro. Otra distopía, pero esta vez digo yo, también otro magnífico escritor de ciencia ficción, digo yo, el poeta de la ciencia ficción, Ray Bradbury, y en mi tercer lugar está reservado ahí para Fahrenheit 451, una grandísima obra que nos muestra un mundo espeluznante que diría yo ya no es tan espeluznante porque es algo que casi que de una manera u otra está casi que sucediendo, porque al final la gente está perdiendo el interés por leer, aunque no sean como perseguidos los libros, o sea, de esta manera en la que lo retrata este libro, valga la redundancia. Estamos llegando a una era en la que la gente ha perdido el interés por leer. Los medios se han ido comiendo, los medios, yo comparo los medios de comunicación así tipo el cine y estas cosas con estos bomberos de Fahrenheit, acabando con los libros y quemando los libros, porque al final han ido cogiendo tanto peso estos medios de comunicación y otras formas de arte que se han ido, tú sabes, comiendo este interés de la gente por leer y por perseguir un libro y seguir una lectura como tal, un libro en duro, que es una cosa también maravillosa. No, y la gente ya quiere las cosas rápido. Exacto. Y fácil. Sí, y sencillo. aquí ahora. Sí, y no, o sea, leer es una cosa que implica, o sea, que lleva a implicarse con un libro. Entonces, es complicado. En mi tercer lugar van a identificar un libro del cual ya hemos hablado. O sea, de hecho, fue nuestro primer podcast. Si no lo has visto, te animo a que lo veas, para que veas este elemento con mucho más elementos y características y todo eso. Sí, yo recuerdo que tú lo dijiste. Recuerdo que está en mi top 5. Sí, bueno, aquí está. Dune. Magnífico. De Frank Herbert. Es un libro que ya explicamos en ese mismo eso, por qué es realmente tan extraordinario, por qué ha inspirado tanta gente a leer y ha inspirado a tanta gente a escribir, ha inspirado tantos medios a hacer cosas, y es el mito del Mesías llevado a la máxima expresión. Yo sé que a mucha gente el mito del Mesías no le gusta, pero es un tropo que está muy bien hecho en este caso y que es difícil de comparar con otras obras. Y por eso está en mi tercer lugar de forma bastante permanente.
No, y realmente es un libro que bueno, como muchos de nuestros libros, digo yo acá en el top, ha inspirado a muchos otros autores, ha inspirado también muchas series, películas y muchísimas cosas, eh, y muchos mundos también que se han inspirado en el mundo y en el world building de este libro. Un libro realmente maravilloso. Y ya casi llegando al primer lugar, Casi. sí, casi. En el segundo lugar, yo tengo a uno de los libros que a mí me impulsó y me introdujo en un subgénero de la ciencia ficción que a los días de hoy sigue siendo uno de los mis favoritos, que es el subgénero del space opera militar. En este caso vamos a hablar de Tropas del Espacio. Sé que va a ser un libro súper controvertido para muchas personas, Sí. sobre todo porque tiene detrás Ligero, ligero. muchísimo. Sí, porque tiene polémica también. Sí. Tiene polémica y porque el tono del libro es difícil un poco a veces de procesar, en el sentido de que mucha gente considera que es extremadamente sencillo, sin darse cuenta que quizás eso es intencional porque es un tono más caricaturesco, un tono más burlesco, un tono un poquito más satírico acerca del ejército, pero que al mismo tiempo, como lo logra retratar también la parte esta militar y la parte esta del soldado y la camaradería y las batallas y todo eso se hace tan bien, la gente considera que es quizás un elogio al militarismo, un elogio al fascismo o ciertas características. Pero para mí fue un descubrimiento muy importante en mi camino como lector y se queda ahí en mi corazón, por así decirlo, como uno de los que más me marcó y que sigue siendo importante para mí. Exacto, exacto. Es un libro, bueno, como tú dijiste, diríamos que poco controversial, porque hay mucha gente que lo encuentra como así, como sencillo, pero realmente hay que darse cuenta de que, como tú dijiste, es una cosa que está hecha a propósito, es medio caricaturesca, medio burlesca, pero muy bien intencionada y muy bien conseguida también. Y si digo yo, vamos a hablar de cosas caricaturescas y burlescas, creo que llegamos también a mi top 2 en la ciencia ficción, que es nada menos que La guía a los autostopistas galácticos, un libro que como mismo en Tropa al Espacio, ¿sabes? Nos muestran estos conflictos de una manera bien burlesca. Entonces, en la guía a los autostopistas galácticos nos muestran el fin del mundo de una manera también un poco burlesca, bastante caricaturesca, pero es un libro súper entretenido, muy bien escrito, con mucho humor negro, mucha sátira, está todo está elevado a una expresión de lo muy y está tan bien concebido que a mí me encanta. Ese libro se ha quedado conmigo. De hecho, yo nunca olvido mi toalla por ese libro. Buena eso, buena. A ver, también hay que decir que a mí no me gusta aplicar de este tipo de etiquetas, ¿no? Pero es mucho humor inteligente. Sí. Porque parece ser un humor como que fácil, pero es que el humor tiene capas. Y a veces capas de comprensión el otro muy parecido a esto es el de Mundo Disco de Pratchett, que es el que siempre se compara. Sí. Pero ahí está, porque de un lado la ciencia ficción, y del otro lado la fantasía. Pero son genialidades. Eso es una de esos que tú a veces lloras de la risa y al mismo tiempo te hace reflexionar. Y eso es muy difícil. Exacto, es complicado. Muy bueno. A mí me gusta. Y entonces ya estamos llegando al número 1 del top de ciencia ficción. Y en este apartado, en el número 1 de mi top de literatura de ciencia ficción, no podía ser de otra manera, una distopía también. En este caso, 1984, de George Orwell, tremendísimo escritor también. Sobre todo se dedicó mucho a escribir este tipo de historias que son un poco controversiales, un poco políticas, un poco también reales,
pero, porque bueno, imagínate, este libro a mí me gusta cantidad porque yo vengo de un lugar donde esto es día a día casi, que es un 1984. Pero un libro genialísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Este libro es casi que de obligada lectura si te gusta la ciencia ficción. Sí, es un libro que marca un antes y un después a la hora de procesar el posible mundo que nos podría tocar y el que algunos hemos vivido o vivimos. No voy a decir mucho más, pero es un libro que tiene un concepto de sociedad bastante complejo Sí. y que retrata con muchísima ironía y con muchísimo sentido del humor a veces una situación bastante dura que en el que existe un control total sobre todo. Donde la individualidad y todas esas cosas se desaparecen. Y con una crudeza también extrema en cierta situación. Sí, porque es así. Es así. Entonces, a veces la gente decía que es difícil encontrar que esto sea posible. A que vean que a veces la ciencia ficción se adelanta a cualquier tipo de realidad. Y muchísimo en el tiempo. Y no tuvo que pasar tanto para verlo cerquita. Ya verán por qué cuando hablemos de otras cosas, pero es para mí uno también de mis favoritos. En mi primer lugar, es un poco difícil de encapsular o decir, sobre todo porque en un caso muy personal, es un libro que es un cuento. De hecho, esto tiene una versión mucho más desarrollada, que es una noveleta, un inicio de saga, que sé yo, que se llama El juego de Ender. No sé si... Genial. Entonces tiene película, tiene cómic y demás, pero para mí el juego de Ender me chocó frontalmente a lo que yo había leído hasta ese momento en cuanto a ciencia ficción. Yo había leído muchas cosas, mundo galáctico, exploración científica, y en este caso fue el primer libro que yo leí en el que el centro del hombre es un niño, que además es el representante de toda una cantidad de peso social, de motivaciones, de un enfrentamiento, de todo eso. Él es la flecha que impulsa a la humanidad para defenderse. Y entonces desde él tú ves la psicología interna de ese personaje, cómo ese personaje se enfrenta a todas esas presiones, a todos esos anhelos, a todas esas esperanzas. Y por lo tanto la primera vez que yo vi que el descubrimiento, la ciencia y todo eso era un rol como secundario dentro de la historia, y entonces era más que un pretexto para presentar un ser humano ante lo desconocido, ante las dificultades, algo que yo había visto mucho más en realismo, pero en ciencia ficción nunca había visto. Exacto. Y además que él le cogió un especial cariño a Ender y a su elenco de personajes secundarios que también son maravillosos, Lin y todo toda la camarilla que tenía, y que además que es frenético, es un cuento que es frenético, que tú te metes en la historia y la lees. Yo por lo menos me la leí en menos de una hora. El cuento, que no tiene creo 70 y pico de páginas o algo así, y es una cosa maravillosa. Y para mí me marcó profundamente, que el día de hoy sigue siendo uno de mis referentes en cuanto a la ciencia ficción. Es un libro, sí, realmente maravilloso, sobre todo por esta perspectiva de cómo un niño se enfrenta a tantas cosas y a tantos miedos también, y cómo se va creciendo ante tantas dificultades, y sobre todo ese final que es de los mejores finales probablemente que se hayan escrito en la ciencia ficción, porque es una cosa que si tú nunca has leído este tipo de libros o no te has encontrado nunca con este tipo de historia, como probablemente nos pasó a nosotros, porque por lo menos yo cuando leí el juego de Ender yo tenía como 14 años, 16 años, algo así. O sea, no había leído tampoco un montonazo de cosas. Y encontrarme con un final como el que hay en el juego de Ender fue una sorpresa, como dijiste tú también al principio. Una cosa inesperada. Y exacto. Y a la misma vez una cosa, no sé, porque yo recuerdo que a mí como que me entristeció un poco. O sea, claro, es emocionante, pero es como súper, exacto, es como muy triste a la misma vez. A mí me dejó como descolocado ese libro. Pero me encantó. El precio de la victoria es el final. O sea, el precio de la victoria, ¿estarías dispuesto a pagarlo?
es una pregunta compleja que te hiere, que te queda, que te pesa. No es una historia plana. No es una historia plana que te diga, pasan ciertas cosas y ya. No, es que te quedas con las consecuencias de todo lo que tuviste que tomar, las decisiones que tuviste que tomar, y dices, y tomé el camino correcto, lo hice bien, cumplí con las expectativas que tenían sobre mí. Bueno, es un muy buen libro. Y en este caso, vamos a hacer una mención honorífica, o sea, es un libro que también podría entrar perfectamente en este top. En tu caso. Sí. Porque de mí adentro. Porque tiene la calidad y es extremadamente bueno. Entonces, ustedes podrían pensar que esto está arreglado. No. Porque es que nos sorprendimos al hacer el top. Sí. Y digo, bueno. Y en mi caso, me son honoríficas de 1984. Bueno, vamos a decir tanto edad, porque ya Ángel dijo por qué es tan bueno, y bueno, yo dije mis opiniones. Está ahí. Tu mención en primer lugar. Sí, así me dijiste cuando lo hablamos. Porque, bueno, es que es un libro extraordinario. Y, sí, muy bueno. No hay nada más que decir, ya lo hemos dicho. No. Entonces, digo yo, bueno, mi mención, si tengo que mencionar, se la voy a un libro que también me marcó un montón cuando lo leí. Probablemente fue el primer libro de Ray Bradbury que leí. Que es Crónicas Marcianas, un libro que también te pone frente ante muchas cuestiones universales y muchas cuestiones también humanas, y te pone mucho a pensar sobre, así como el papel que jugamos nosotros en el universo y quiénes somos nosotros, o sea, somos los buenos, somos los malos. ¿Qué nos hace especiales? ¿Qué nos hace especiales? Exacto. Y es realmente un libro que está también muy bien escrito. Todo lo que escribía Ray Bradbury, yo creo que era muy bien escrito. Pero sí, un libro que a mí me marcó bastante. De hecho, por este libro fue que yo comencé a leer comencé a buscar obras y obras de Ray Bradbury para leer, porque me encantó la manera en la que estaba escrito este libro. Sí, este señor tiene una narrativa que es hermosa, es florida, es poética, y además eso es centrada, no tampoco que es una literatura rebuscada, ni mucho menos. Escribe bien, ese hombre escribe bien. El padre Rufo de la ciencia ficción. Sí. Mientras otros que sientan a hacer ciencia, él se sentaba a hacer arte. Sí. Y entonces, pero además también con unas historias potentes. Es buenísimo. Era un poeta. Un poeta ese hombre. Explora la naturaleza humana, las ambigüedades de realmente quiénes somos, cómo nos comportamos. Somos realmente los buenos de nuestra historia, no lo somos, y eso era algo muy ambiguo en su momento. Sí. Y era difícil de hecho, era muy fácil tomar una postura, y él tomó una postura que dijo, vamos a ser sinceros, vamos a ser abiertos, y vamos a explorar los tonos grises de la naturaleza humana. Exacto. Fue de los primeros que hizo eso, porque antes todo era un poco más radical, a los extremos. Sí. Y aquí él se desbordó en preguntas, que yo digo que lo que busco casi siempre en un libro a la hora de enfrentarme es que me haga preguntas interesantes, que me haga cuestionarme cosas, y que me haga también, tú sabes, que me despierte esa curiosidad de saber más, o de hacerme preguntas más inteligentes. No, y la diversión también dada de la historia misma, porque la historia también es súper interesante. La historia está dinamiquísima, está buenísima. Realmente es bastante difícil decir. Sobre todo uno decide más por, no sabes, por gusto, por gusto personal, por gusto personal, por cosas que te ha hecho sentir esos libros. Por emociones que uno siente, o no sé, cosas que te marcaron y que se te quedaron ahí. Impresiones. Exacto. Pero realmente es muy difícil, porque hay muchísimas buenas obras de ciencia ficción, como así, que son para solo acotar, ¿no? Estas son las 5 que más me gustan. Hasta aquí nuestro top 5 de ciencia ficción. Entonces, no olviden seguirnos para enterarse de nuestro top 5 de fantasía, que estaremos trayéndole en el próximo episodio. Tampoco olviden suscribirse,
darle al botón de like y déjenos en los comentarios, déjenos saber también cuál es su top 5 de ciencia ficción y así podemos debatir y podemos ver también cuáles de sus libros entran también entre los preferidos de nosotros. Ahí nos vemos.